Estás a punto de escuchar la historia que cambió la vida de un joven niño que tenía una vida aparentemente normal, pero todo cambió de un día para otro. Les advierto de que este relato está basado en hechos reales y puede ser bastante duro para sus oyentes. Sin más demoras, comencemos. Si algo caracterizó alguna vez a los chicos del barrio donde ese niño vivía, fue que pocas personas salían de él alguna vez. Tenía conexiones sólidas con las urbes más cercanas, pero aún así, algún anciano de buen humor podía hacer una lista de aquellos que vio irse para no volver, y no superaría las 20 líneas. Aunque, por otra parte, esa posibilidad también era muy baja. Pocos ancianos vivirían lo suficiente para contar repetidas veces a los niños curiosos. ¿Y por qué? ¿Por qué tan pocas personas salían de allí? ¿Por qué tan pocas personas podían dar testimonio de los viajes lejos de aquella ciudad? Bien, no es difícil de explicar. Aquella pequeña comunidad, que no superaba los 1000 y pocos habitantes, había sido azotada con terror desde su creación, hace aproximadamente 200 años. Los primeros empleadores que vivieron en esa zona compraron una gran cantidad de esclavos, los cuales se reprodujeron y formaron poblados en poco tiempo. Sin embargo, ni con el pasar de las décadas, desapareció aquel oscuro linaje reconocido por su crueldad y potencial destructivo. Los comportamientos violentos fueron transmitidos de padres a hijos, cuyo poder sobre la población pasó a ser implícito. ¿Quién podría frenar a aquellos que tenían bajo su mando a decenas y decenas de hombres violentos? ¿Quién querría hacerlo? ¿Por qué no vivir temiendo a su séquito, obedeciéndolos, sin presentar quejas? Los hijos de aquellos maltratados esclavos perdieron la chispa revolucionaria que hizo que algunos de ellos lucharan por su dignidad. Quienes alguna vez reclamaron derechos laborales con antorchas, rastrillos y guantes sucios, fueron masacrados sin piedad sin que una sola persona les ofreciera una mano. Y sus valores se perdieron al mismo tiempo que, lo que alguna vez llamaron castigadores, comenzó a controlarnos nuevamente bajo el nombre de criminales. Pese a que el número de fábricas y lugares de trabajo comenzaron a crecer, la comunidad jamás creció. Nunca se renovaron los servicios de protección pública. Los asalariados trabajaban día y noche, llevando una vida tranquila, observando las luces de las grandes ciudades desde los tejados en días festivos. Nada los controlaba ya. Ninguna persona podía, salvo el miedo. Se rumorea que los turistas no solían quedarse más de un par de horas en esa ciudad. De noche oían los gritos de alguien siendo perseguido y posteriormente asesinado. Aunque todos estaban en igualdad, había almas allí afuera, cobijadas con el manto de la oscuridad, crueles y despiadadas. Almas preparadas para hacer lo que sea por dinero o simple diversión. En un cruel abismo de desesperación, muchas veces, lo único que es necesario para hacer la situación más soportable es un alma lo suficientemente deslumbrante para iluminar toda la oscuridad en la que has estado sumido todo el tiempo. Poder darle a tus hijos la impresión de que eres una persona que se mantiene optimista en todo momento es lo que un padre debe hacer, hasta encararlo un día y decirle que algo está mal. Pero hasta entonces, tú debes ser su luz. Y los hombres y mujeres de ese pueblo no podían ser más apagados, al disfrutar de la compañía adulta que puede sentir en carne propia la misma pesadumbre que tú, en vez de buscar una solución para sí mismos. Aún así, la solución acudió por sí sola en cuanto se volvieron capaces de mentir bien, de enseñarles a sus niños valores que ellos jamás habían tenido. Porque eso estaba bien, era lo que todo niño necesitaba. Y que ocasionó tanta sarta de mentiras y rostros destrozados diciendo, ¿estoy bien? Pues que los niños allí no podían ser más felices. Nacían juntos, se criaban juntos, aprendían a moverse juntos por las calles y solo comenzaban a sentir el peso de la realidad cuando se encontraban casados también. Pero hasta ese momento, sus amigos eran su principal apoyo y una razón suficiente para no temer ante la falta de seguridad pública. Los padres los observaban salir a jugar, perdiéndose entre los callejones y atajos entre patios traseros, yendo en busca de aquel compañero del colegio que casualmente vivía cerca suyo, o incluso en el mismo edificio. Y, protegidos por la luz del día y la confianza en sí mismos, no habrían de ser aterrorizados por ningún delincuente. En esas circunstancias,
En una familia habitante de un pequeño apartamento en el microcentro de la ciudad, nació un único hijo. En un principio, dada la salud delicada de su madre, había pocas probabilidades de que viera la luz algún día. Pero así fue. Aquella pareja trabajadora, ya algo mayores para cuidar de un niño, eran de procedencia humilde, pero se esforzaron por ofrecerle la vida más digna posible. Y su hijo, de complexión delgada, que hacía su imagen aún más menuda, adquirió un espíritu característico de un joven nacido en todo su esplendor. A la corta edad de 2 años y medio, la primera persona de su edad que conoció fue una niña asomada por detrás de la pierna del padre, el cual era un amigo cercano de su familia. Ella ocultaba su rostro con su cabello enmarañado y sus pecas, que la hacían lucir aún más varonil, lo que llamó inmediatamente la atención de nuestro muchacho. Pese al rostro asustado de la chica, que comenzó a lagrimear cuando se acercaron a su zona de confort, detrás de sus padres, rápidamente la sonrisa resplandeciente del niño la despojó de cualquier temor. Ese día, fueron observados atentamente por sus padres, que reían y bebían alcohol mientras tanto, pues habían visto el nacimiento de una amistad muy parecida a la suya. ¿Qué era lo increíble de esa relación? Ellos nunca se habían visto las caras antes, y salvo la propia relación de sus familias, realmente no tenían razones para juntarse. Pero aún así, lo hicieron. Una niña con un profundo miedo a las personas y un niño con un profundo amor hacia todas las personas. De esa forma pasaron varios años. Antes de darse cuenta, les habían dejado bajar solos los 5 pisos que había entre los departamentos contiguos de las 2 familias y la calle, y pudieron recorrer por sí mismos el barrio oculto de la luz por toldos, altos edificios y departamentos, y ropas tendidas en las terrazas, fascinándose con las decenas de jugueterías y negocios de comida que se podían encontrar en los pequeños callejones comerciales de la ciudad. Las conversaciones de los adultos transcurrían más allá de sus oídos, pues no necesitaban ser oídas, más allá de la típica frase de «no vuelvan muy tarde». Ambos niños solían visitar una única tienda de golosinas, cuyo dueño los había encontrado asomando una mano por un hueco en la vidriera y robándose trozos de pasteles, los cuales acabaron comiendo, y estaban muy deliciosos, por cierto, mientras él atendía a una vieja y gorda señora, la cual se había llevado al menos 2 kilos de azúcar. Pero no hay sitio para la discreción y la desconfianza en aquel barrio, ni entonces ni ahora. Así se conocieron los 3 mejores amigos que pudo haber en aquella década. 2 niños curiosos y hambrientos que escapaban de sus casas a la hora de la merienda y se escabullían en la sala detrás de la dulcería. Cuando no estaba ofreciendo calorías en bolsas de plástico a la gente que entraba en la tienda, estaba viendo la televisión con los 2 animados jovencitos. Cuando se hartaban de comer y necesitaban moverse para no quedarse embelesados con la comodidad de los sillones que había detrás del negocio, se despedían rápidamente del amable hombre con algunos caramelos guardados en los bolsillos, y corrían con prisa hacia la plaza más cercana, donde los juegos aún eran bien mantenidos por algunos vecinos de corazón dulce. La diversión allí era traída por los mismos niños, pues la plaza solo se trataba de una parcela de tierra y arena situada en el oeste de la ciudad, justo en el límite, lindera al bosque virgen que hacía pasar más desapercibido aquel paraje. Las bancas, los columpios, todo estaba viejo ya, y los niños que llegaban solo traían algunos cubos para armar cosas con arena, o al menos, hasta que nuestros protagonistas entraban en escena clamando batalla. No había hombre que sobreviviera a la lucha por dominar el territorio de los niños, que luchaban con palas de plástico, ramas y puñados de arena caliente. Sus puños y piernas se volvían mortales cuando comenzaban las atrapadas. Ciertamente, fieros eran los guerreros que vivían en aquella ciudad. Los 2 colegios locales eran la principal base que los niños tenían para comenzar una vida digna. Allí, la enseñanza era sorpresivamente divertida. Muchos profesores conocían desde bebés a los alumnos que tenían en sus clases, porque, en serio, allí el mundo se sentía muy pequeño. La relación de los profesores y los niños que se educaban en esa ciudad era muy cercana, casi amistosa, y eso contribuía a que el buen humor de todos los nacidos por esos lares se mantuviera durante todas las jornadas. El colegio al que los 2 niños asistieron, llamado por muchos guerreros de plazas como el Castillo Blanco, era la construcción más reciente de toda la comunidad
mientras que el otro hacía gala de una apariencia antigua, pero atractiva. Aquellos institutos, edificaciones de 3 pisos preparadas solo para 500 estudiantes cada uno, y todos de ellos niños, eran el perfecto escenario de batalla, donde los adultos solo eran mediadores entre el tumulto de infantes que jugaban con espadas de cartón, resorteras y ropas de sus padres que les hacían lucir como guerreros. ¿Quién podría decir que estuvo en la guerra si jamás se encontró envuelto en una de esas peleas de cursos, y ocasionalmente de colegios? En esa situación se educaban nuestros protagonistas, quienes solían mantenerse al margen de los grandes grupos bárbaros, pero que eran igual o más escandalosos que ellos. Asistieron a clases solo para agitar la vida de los profesores y motivar a los alumnos a la revolución. Cuando se encontraban exentos de sus deberes como líderes rebeldes, solían acostarse durante un par de horas en el patio trasero del castillo, donde el viento les acariciaba suavemente los rostros tras terminar el colegio, y el sol rojo que les brindaba compañía en sus fechorías durante la tarde se ocultaba como el cobarde que es. ¿Qué no habrán hecho esos niños a lo largo de toda la ciudad? ¿Qué no habrán robado esos niños a lo largo de toda la ciudad? Se convirtieron en los mismos representantes de toda una generación, y quien diga que no, jamás los vio escapar de los ancianos enojados a quienes les robaban monedas cuando pasaban por la zona comercial. Exprimieron todo lo que pudieron de su lugar natal en tanto duró su niñez, y se aferraron a ella hasta la dificultosa edad de 11 años. Fue entonces cuando las carreras hasta el colegio tras despertarse tarde y desayunar poco, se transformaron en caminatas tempranas y rodeadas de las baladas dulces de los pájaros. Quienes antes habían sido amigos inseparables de aventuras, comenzaban a verse de vez en cuando para disfrutar de algún videojuego del chico más adinerado de su clase. Nada se queda mucho tiempo en el mundo sin perecer, y si nuestra vida humana es efímera, imagina las pequeñas y breves etapas que la dividen. Quienquiera que haya podido extender más allá de un par de años su período de inocencia y máxima energía, ha de ser alabado lanzándole pepitas de oro y golosinas. Muchas golosinas. Pero esos no son los protagonistas que anteriormente te presenté. Antes de darse cuenta, ya habían escuchado las discusiones acaloradas y ocasionalmente agresivas de sus padres acerca de sus amigos, su educación y su dinero, y se fueron a ver televisión en silencio en lugar de preguntar si podían salir a jugar. Y ese primer hecho marcaba una gran diferencia entre el antes y el después. Todos lo sabemos, ¿no es así? Por eso, cuando los árboles habían crecido lo suficiente para cubrir las ventanas del 3er piso, para aquel entonces en desuso, del Castillo Blanco, el niño, o joven, mejor y lamentablemente dicho, citó a su fiel compañera de la infancia a un salón que alguna vez lo ocuparon alumnos de música, bajo la premisa de una última visita a todo el instituto donde pasaron la primaria, que comenzaría por el abandonado 3er piso. Sin embargo, la mentira se hizo evidente en cuando la mirada solemne del joven buscó un punto perdido en la ventana en lugar de los ojos verdes de su amiga, y se cruzaba de brazos en busca de protección de la situación, como siempre había hecho, desde que había aprendido lo que era cruzar los brazos. La miró con gravedad, por primera vez, en 9 años. Su cabello oscuro golpeaba su frente, hacia un costado, como si el viento que se escapaba hacia el exterior por la ventana intentara llevárselo con él. Y sus párpados estaban caídos. El corazón de la chica se movía estrepitosamente dentro de su pecho, y todo en su cabeza daba vueltas. Entonces, él habló. Ivy, necesitamos hablar. Jamás lo hemos hecho seriamente. Y hace unos días sucedió algo, y solo puedo contártelo a ti. ¿Qué tan serio? ¿En qué asignatura fallaste?, respondió Ivy, abreviatura de Yvonne, ya que a nadie le gustaba pronunciarlo completo, entre risas, intentando aliviar el ambiente. ¿Sabes qué? Las cosas no han estado muy bien en casa últimamente. No pude invitarte a jugar estos 2 meses en ningún momento. Aunque sé que no te molesta salir a recorrer el barrio en lugar de estar allí, pero me sentí en necesidad de explicártelo. Basil, sabes que puedes contarme lo que sea. El ambiente se volvió repentinamente sombrío. En cuanto Basil abrió la boca, Ivy se percató de qué tanto había crecido sin que ella se diera cuenta, e incluso de qué tampoco le preocupaba lo que él había dicho.
aunque dio lugar a un silencio incómodo para acentuar la tensión entre ambos. Realmente no se sentía disgustada por nada de lo que él le había confesado. Al contrario, se sentía más apegada que nunca a él, más cercana de lo que habría podido esperar. En su pecho, los 9 años de experiencias y confianza que habían desarrollado entre sí se duplicaron, aunque estaba segura de que él no opinaba lo mismo. Sin mediar palabra, se apoyó sobre la ventana que Basil había abierto minutos atrás para dejar entrar el aire al salón que no había sido tocado en años, cuyo polvo en el suelo estaba siendo removido por sus pasos y el de los muebles por su respiración. El viento renovó la frescura con la cual Abby se había equipado antes de ir al encuentro con su amigo. Tras compartir brevemente unas palabras con él, se tomaron de la mano y permanecieron acurrucados unas horas en el oscuro pasillo que componía la principal conexión entre todos los salones del tercer piso. No necesitaban discutir mucho acerca de lo que Basil le había contado, porque se comprendían entre sí, estaban lo suficientemente conectados para aceptarlo sin dificultad, aunque fue más doloroso y pesado para el mismo Basil. Sin embargo, Ivy no podía hacer nada salvo sentirse un poco avergonzada por haber sido la primera a la que le contó, aunque no es como si él tuviera muchos más a quien decírselo. Ella siempre sería la persona en quien Basil depositaría más confianza en aquellas épocas y por el resto de su vida. ¿Quién podría dudar de ello? A partir de ese día, ambos hicieron más fuertes los lazos que unían sus corazones. Por más que se apartaron debido a la diferencia de clases en la secundaria, y los juegos de la plaza se hicieron cada vez más aburridos, pues sus pies cabían dificultosamente en los caballitos de madera, la arena se escurría traviesa en sus zapatos escolares, y los niños se volvieron mucho más conflictivos de lo que solían recordar. Muchas veces se quedaron embobados con sus celulares, sin prestar atención a los mensajes que recibían para salir los fines de semana, porque preferían permanecer acostados, sin que nadie les molestara durante largos periodos. Ambos necesitaban considerar muchas cosas, como todos los niños que pasan a ser niños mayores. Sentían en sus huesos la nostalgia provocada por un pasado de inocencia y libertad en su máxima expresión. Habían sido encerrados por el resto de su vida en cuerpos más grandes, más pesados y más dolorosos, que no tenían la energía suficiente para correr todos los días, jugar a las atrapadas, y cuyos cerebros habían crecido lo suficiente para entender que eso no estaba hecho para los niños mayores. Basil vio pasar a miles de chicas lindas por su salón, espiándolas de reojo tras sus lentes de marco grueso y negro, dando gracias a sus padres por no prestar atención a su cabello largo. Sin embargo, solo llegó a declararse una vez, y fue vigorosamente apalizado por un compañero de clase a quien le gustaba esa misma niña. Asimismo, nunca fue correspondido. Siempre culpó por ello a sus pecas, sus ojos rasgados, su cabello negro largo y sus lentes. Para él, todo en su rostro estaba mal, aunque sus padres no paraban de repetirle que lucía muy guapo en su uniforme. Pero los padres jamás pudieron comprender las mentes de humanos más pequeños que ellos, ni de aquellos que llevaran su misma sangre, pues no podían recordar siquiera qué pensaban ellos cuando tenían esa edad. Por eso, nadie iba a tomar en cuenta que el aún joven Basil podía oír a través de las delgadas paredes de hormigón de su casa cuando llegara la hora de gritar tras varios vasos de alcohol, y él debía permanecer acurrucado en su colchón, con un oído pegado a la almohada y el otro cubierto por un auricular para fingir sordera adecuadamente. No podía pegar un ojo hasta que no hubo terminado la feroz batalla entre adultos de mediana edad frustrados y preocupados por la estabilidad económica, el estado del país, la seguridad y esas cosas que ningún ser humano con cabeza lograba comprender. Esto duró muchos años, años en los que Basil se vio obligado a bajar a medianoche por su cena fría, ya que no quería estar presente en la mesa y ver el combate de trabajadores diario. Mientras contemplaba la luna por la única ventana del comedor que permanecía libre de cortinas, lloraba amargamente sobre la carne, los vegetales, la pasta, cualquier comida fácil de preparar que le permitiera a su madre quedarse el mayor tiempo posible lejos de la cocina y de su padre, que veía la televisión metido allí mientras tanto. Todo eso se detuvo un solo día. Mientras tanto, Ivy decidía sobre los zapatos que se compraría para asistir a la secundaria el próximo año. Faltaban muchos meses, al menos 3 estaciones, para que eso sucediera,
pero aún así lo consideraba necesario. Mientras tanto, se planteaba si debía o no ofrecerle a Basil un noviazgo temporal, para presumir de haber madurado más rápido que sus compañeras, aunque estaba segura de que con el tiempo podría enamorarse de él. Finalmente, la distracción pudo con ella, y acabó olvidando tempranamente la idea de emparejarse con su amigo de la infancia, o al menos por mucho tiempo. Solo volvió a considerar sus sentimientos con él cuando le observó a la distancia, hablando con otros chicos, apartado sorpresivamente de ella. Cierto día, Basil había decidido escaparse de la escuela con un compañero llamado Nilo, el cual había sido su amigo desde que inició la secundaria, en un grado muy distinto al de Ivy, pero un amigo cercano al fin. Ambos corrían sin un destino fijo, como advirtió la joven Ivy observándolos desde la única ventana de su clase que daba a la calle, con grandes sonrisas en sus rostros y las mochilas agitándose violentamente en sus manos. Pese a la gran cantidad de años que llevaban juntos, pese al optimismo y espíritu con el que Basil había crecido, esa sonrisa tan deslumbrante y pura jamás se la había mostrado a ella, pues siempre había tenido una expresión juguetona, a secas. 20 minutos después de divagar acerca del tema en su mente, ignorando las aburridas explicaciones de la profesora gorda y anciana sobre ortografía, un tema en el que ella no era especialmente buena, pero nunca la habían castigado por eso. Se levantó de su asiento y enfiló hacia el patio, donde la esperaban sus amigas, con las manos sangrando tras haber apretado sus palmas con sus largas uñas. Pasó mucho tiempo intentando llamar al teléfono, usualmente apagado, de Basil, sin éxito alguno. Se perdió de una larga charla acerca de los planes de las chicas para el fin de semana, pero no le importaba demasiado. Teniendo esos pensamientos metidos en la cabeza, esa tarde, fue a la casa de Basil mientras sus padres no estaban, sin previo aviso, cuando todos esperaban que el día transcurriera normalmente. Él se sorprendió mucho verla entrando por la puerta de su habitación, con la copia de la llave que le había dado en caso de emergencia, e incluso pensó que le había sucedido algo malo. Pero ella solo supo excusarse diciendo que había querido hablarle durante todo el día y no contestaba el teléfono. La verdad, ella sí había tenido oportunidad de llamarlo a la salida del colegio, pero no lo hizo. Y no mediaron muchas palabras, salvo la razón de su repentina intrusión en la casa del chico, cuyo permiso mientras estaban sus padres fuera no tenía. En su corazón, Ivy esperaba que él se disculpara y entendiera inmediatamente el dolor que sentía en el pecho, pero no fue así, y huyó dejando los zapatos escolares en la casa, y tras de sí, también dejó la oportunidad de ver a Basil durante muchos días. Está creciendo más rápido de lo que esperaba, se dijo Ivy para sí misma en la soledad del baño del colegio, de su casa, de la caminata hasta su casa, del parque silencioso y fresco al atardecer, en la soledad de todos los lugares donde solía corretear con su amigo, hasta que la luna reemplazaba cualquier rastro de luz pura e intensa por pálida crueldad nocturna. Ella solía hablarle a los niños de la plaza donde jugaba de pequeña, en tono autoritario y juguetón, ordenando una gran pelea de todos contra todos con puñados de arena y césped seco. Pero por aquel entonces, simplemente se sentaba en una banca a reflexionar sobre lo que había hecho con su tiempo durante los 2 años que llevaba en secundaria. Hablarse a sí misma sobre qué tan orgullosa estaba de su progreso con las personas y sobre sus altas notas, quizá las terceras más altas de la clase, no le sirvió como terapia durante mucho tiempo, pues necesitaba burlarse de su situación con alguien que pudiera tomarse a broma sus miserias y problemas de los 12 años. La mentalidad de los adolescentes indispuestos a crecer es sorpresivamente frágil. Puedes destruir toda la estructura que han creado durante los años más dulces de su vida con decirles la verdad acerca de su situación, o mover un solo hecho de lo que habían planeado, para que así se vuelvan adultos más rápido de lo que uno puede imaginar. Ivy había sido marcada por esa maldición, que persiste desde aquellos días y jamás se irá del todo, por más que los niños progresen y se eduquen con mayor rapidez. Durante una noche calurosa en que ambos decidieron quedarse en la tranquila casa de Ivy, el departamento justo debajo del de Basil, Ivy se apegó como nunca a él. Lo abrazó, se acurrucó en su regazo, hizo lo posible por transmitirle todo su rencor y celos por medio de la piel sudada y la tela de su ropa corta. Al mismo tiempo, esperaba que él malinterpretara el mensaje y lo tomara como una muestra de cariño, para afianzar más que nunca su relación y procurar ser su mejor amiga por toda la vida.
Basil la observaba revolcarse a través del vidrio con aumento de sus lentes y no comprendía del todo lo que pretendía. Ella, con su cabello castaño y ojos de miel, se sentía sorpresivamente lejana, pues tenía una expresión solemne y calmada, muy diferente a la que solía mostrar mientras jugaban, y que sacudió su cabeza con nuevos pensamientos que fueron rápidamente distorsionados por la luz de la televisión frente a ellos, en la que estaba un videojuego para nada entretenido, comprado en oferta por la madre de Basil. Esa fue la noche más agitada y fatídica que habían tenido hasta el momento en sus vidas. Todo fue maravilloso, a la par que extraño, y se dio tras recibir 2 mensajes de las respectivas casas de cada uno de los chicos. En el teléfono de Basil podía leerse: «Llegaremos mañana del trabajo», y en el celular de Ivy podía leerse: «Tienes permiso de quedarte con Basil esta noche». A la mañana siguiente, a Ivy le costó mucho colocarse su camiseta y su sostén de nuevo. No tuvo muy claros los hechos de la pasada noche hasta que vio toda la ropa de Basil echada a un lado y la cama desordenada. Entonces, no le costó mucho rearticular todas las memorias del día anterior. Había sido su primera vez, y quizá sería la más placentera y mejor recordada durante su adultez, algo de lo que se arrepintió más tarde. Había reforzado su vínculo con Basil de una manera especial. Lo había forjado con acero, carne, piel y sudor. Sintió que, conociendo a su amigo y a su delicadeza que lo hacía parecer casi femenino, estaría en la cocina preparando el desayuno como toda una madre que cuida de su hijo, y bajó las escaleras completamente ruborizada. Pero Basil ya no estaba allí.